¿Y si te dijera que el mundo está al borde de una crisis que podría cambiarlo todo? ¿Y nadie te lo está contando con claridad? Mientras los líderes hablan de guerra y negociación al mismo tiempo, la economía global tiembla, el petróleo se convierte en arma y el futuro se vuelve cada vez más incierto. Esto no es solo política, es una cuenta regresiva. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros, sin propaganda, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios, porque lo que viene te va a afectar. Gracias por acompañarnos. Esta es una reacción inmediata al discurso del presidente Trump a la nación. Su intervención deja más preguntas que respuestas, y la más evidente es esta. ¿Qué significa realmente completar la misión? Esa es, en esencia, la pregunta clave, la de los $100,000. Y, francamente, nadie parece tener una respuesta clara. Lo único concreto que se puede extraer del discurso son dos objetivos reiterados: impedir que Irán desarrolle o despliegue un arma nuclear, a pesar de que el propio presidente afirmó haber destruido esa capacidad en un ataque reciente. Y, en segundo lugar, garantizar que el estrecho de Hormuz permanezca abierto al tránsito internacional, negándose a cualquier tipo de diálogo hasta que eso ocurra. Más allá de eso, el mensaje recurre a una narrativa ya conocida, una serie de argumentos alineados con la retórica de Netanyahu, presentando a Irán como el principal patrocinador del terrorismo mundial. Sin embargo, quienes conocen la región en profundidad saben que esta afirmación es, cuanto menos, discutible. El fenómeno del terrorismo es complejo y distribuido, y no se concentra exclusivamente en Irán. Desde una perspectiva analítica, el discurso resulta decepcionante. Existía la expectativa de que el presidente adoptara una postura más pragmática, reconocer los límites de la intervención, priorizar la estabilidad del comercio global y abrir la puerta a futuras negociaciones. No ocurrió. En su lugar, se optó por una línea más rígida, con implicaciones significativas para la economía mundial. Conviene entender el contexto económico. Gran parte de las valoraciones actuales en sectores como la inteligencia artificial se han construido sobre una premisa fundamental: el acceso a energía barata y abundante. Esa premisa, hoy por hoy, está en entredicho. La disrupción en el suministro energético no es una hipótesis lejana, es una realidad emergente. El propio presidente reconoció una caída drástica en el tráfico comercial cercana al 95%, aunque en los últimos días se ha observado cierta recuperación, la situación sigue siendo extremadamente volátil. Irán, por su parte, ha mostrado señales de intentar mantener cierto flujo comercial con países no hostiles, mientras restringe el acceso a aquellos considerados adversarios. Es, en términos estratégicos, una política selectiva. La respuesta de Estados Unidos, sin embargo, no ha seguido esa lógica de contención. En lugar de reducir tensiones, la estrategia parece intensificarlas. Y aquí es donde surge una analogía clara. La economía global se asemeja a un vehículo descendiendo a gran velocidad por una pendiente pronunciada en dirección a un muro. Ante ese escenario, lo prudente sería frenar, pero la política actual sugiere lo contrario, una aceleración deliberada. Las consecuencias ya empiezan a ser visibles. Industrias enteras enfrentan dificultades para operar. Empresas de plásticos, por ejemplo, dependen directamente de derivados del petróleo. Países están compitiendo agresivamente por recursos energéticos. Buques petroleros han cambiado de rumbo de forma abrupta, desviándose de Europa hacia Asia. Todo ello apunta a una dislocación profunda en los mercados energéticos. La energía barata no es simplemente un recurso más, es el pilar sobre el que se sostiene la civilización moderna.
Ignorar este hecho tiene consecuencias estructurales y, sin embargo, el enfoque actual parece carecer de esa perspectiva global. Expertos del sector agrícola advierten de un escenario aún más preocupante. Si la situación se estabilizara de inmediato, el impacto podría contenerse a unos meses difíciles, pero si la escalada continúa durante semanas, el daño podría tardar años en revertirse. En términos prácticos, esto implicaría un retroceso significativo en avances históricos como la Revolución Verde. A esto se suma una comprensión limitada del mercado energético global, la afirmación de que Estados Unidos no necesita petróleo externo ignora realidades fundamentales. Estados como California dependen en gran medida de importaciones. Además, el petróleo no es solo combustible, es la base de decenas de productos esenciales en la economía moderna. El cierre de empresas energéticas y la interrupción de cadenas de suministro ya están en marcha. No se trata de una amenaza futura, sino de una crisis en desarrollo, y según las propias palabras del presidente, la situación podría intensificarse en las próximas semanas, con nuevos ataques previstos. En este contexto, la ausencia de un alto el fuego o de una estrategia clara de desescalada resulta especialmente preocupante. Lo que se esperaba como un mensaje de estabilidad ha terminado generando mayor incertidumbre. En definitiva, lo que estamos presenciando no es solo una crisis geopolítica, sino un punto de inflexión económico global. Y la dirección que se tome en los próximos días será determinante para el futuro inmediato del sistema internacional. Lo más llamativo del discurso, sin duda, fue la contradicción central. Por un lado, el presidente afirmó que Estados Unidos está dispuesto a bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra. Por otro, insistió en que las negociaciones continúan. Desde una perspectiva diplomática, esta dualidad resulta difícil de sostener. Es razonable preguntarse, ¿quién estaría dispuesto a negociar bajo esas condiciones? Este tipo de retórica no solo genera escepticismo internacional, sino que también proyecta una imagen de inestabilidad. Los actores globales, gobiernos, mercados, instituciones, operan bajo la premisa de que sus interlocutores actúan con racionalidad estratégica. Cuando ese principio se pone en duda, la confianza se erosiona rápidamente. Además, el lenguaje utilizado no contribuye a la resolución del conflicto. Más bien intensifica tensiones en un momento en que la contención sería clave. La narrativa, fuertemente influenciada por posturas alineadas con el gobierno israelí, está teniendo efectos más allá del ámbito político, está impactando directamente en la economía global. Hay un principio básico que conviene recordar. Los gobiernos pueden emitir dinero, pero no pueden producir bienes esenciales como alimentos, combustible o fertilizantes con la misma facilidad. Cuando estos recursos se ven amenazados, las consecuencias son inmediatas y tangibles. El propio presidente ha advertido que la próxima fase podría incluir ataques contra infraestructuras críticas iraníes, como plantas de generación eléctrica y activos petroleros. Si esto se materializa, la respuesta iraní es prácticamente inevitable. Y, según múltiples análisis, esa respuesta no se limitaría a objetivos directos, sino que podría extenderse a los estados del Golfo. Aquí es donde la situación adquiere una dimensión regional mucho más compleja. En gran parte del mundo árabe existe una percepción crítica hacia las élites gobernantes de los Emiratos. Esta realidad sociopolítica, a menudo ignorada en Washington, influye en cómo podrían desarrollarse los acontecimientos si el conflicto escala. Los estados del Golfo, que actualmente desempeñan un papel crucial en el comercio global, con países como India manteniendo intercambios de cientos de miles de millones de dólares, podrían convertirse en escenarios directos de confrontación. La posibilidad de que su infraestructura sea dañada o destruida no puede descartarse. A pesar de las declaraciones oficiales que prometen protección, la lógica militar sugiere lo contrario.
En un escenario de escalada, estos países serían inevitablemente afectados. De hecho, algunos análisis sitúan a los Emiratos Árabes Unidos entre los principales objetivos potenciales en caso de represalias iraníes. El riesgo no es teórico. Infraestructuras críticas como plantas desalinizadoras vitales para el suministro de agua podrían ser atacadas. Asimismo, instalaciones estratégicas en ciudades clave del Golfo, con poblaciones significativas y conexiones logísticas importantes, estarían expuestas. Más allá de la infraestructura física, existe otro factor determinante: el sistema financiero y asegurador global. Instituciones como Lloyd's de Londres desempeñan un papel fundamental en la viabilidad del comercio marítimo. Sin cobertura de seguros, los buques simplemente no operan, y en un entorno de alto riesgo, esa cobertura puede desaparecer rápidamente. Irán, por su parte, no depende exclusivamente del control físico del estrecho de Hormuz para influir en el tránsito marítimo. Su capacidad militar distribuida, incluyendo misiles, drones y sistemas de ataque de diversa naturaleza, le permite proyectar poder desde múltiples puntos sin necesidad de presencia directa en cada ubicación estratégica. Este modelo operativo complica significativamente cualquier intento de neutralización total por parte de fuerzas externas. De hecho, informes independientes sugieren que solo una fracción de estas capacidades ha sido degradada hasta ahora, dejando intacta una parte sustancial del potencial militar iraní. Los recientes ataques en la región refuerzan esta nahatación. A pesar de las afirmaciones de éxito, la capacidad de respuesta iraní sigue siendo considerable. Esto plantea un desafío operativo claro. Sin una neutralización efectiva de estos sistemas, cualquier despliegue terrestre o intento de control territorial se vuelve extremadamente arriesgado. En este contexto, la posibilidad de una intervención con tropas sobre el terreno cobra relevancia. El despliegue de recursos militares en la región continúa y todo indica que se están considerando operaciones más directas, incluyendo la toma de posiciones estratégicas en el Golfo. Sin embargo, esta estrategia plantea múltiples interrogantes. La logística de tales operaciones es compleja, desde el transporte de tropas hasta su sostenimiento en entornos hostiles. Además, la presencia de otros actores, como los hutíes en el Mar Rojo, podría complicar aún más las rutas de acceso y suministro. El uso intensivo de armamento avanzado en fases iniciales del conflicto también plantea un problema de sostenibilidad. Gran parte de estos recursos ya han sido utilizados, lo que sugiere que las reservas podrían estar bajo presión. En un conflicto prolongado, este factor adquiere una importancia crítica. Incluso si se logra un despliegue inicial exitoso, mantener posiciones en territorio disputado presenta desafíos adicionales: evacuación de heridos, suministro de agua y munición y protección frente a contraataques. Son operaciones que históricamente han demostrado ser altamente complejas y costosas. En resumen, lo que se plantea como una estrategia de control podría convertirse rápidamente en una situación difícil de gestionar. La combinación de factores militares, logísticos y geopolíticos sugiere que los riesgos superan con creces los beneficios potenciales. Y, una vez más, surge la pregunta fundamental: ¿cuál es el objetivo final y cómo se justifica el coste necesario para alcanzarlo? A medida que avanzamos en este análisis, la cuestión de una posible intervención terrestre adquiere un peso aún mayor. El despliegue militar en la región continúa intensificándose y existen indicios claros de que se están considerando operaciones sobre el terreno. Sin embargo, esto abre un abanico de riesgos que van mucho más allá de la narrativa oficial. La idea de utilizar tropas para asegurar materiales nucleares ubicados en instalaciones subterráneas ha sido planteada en algunos círculos estratégicos. No obstante, el propio discurso presidencial evitó abordar directamente esta posibilidad.
En su lugar, se hizo referencia a la vigilancia mediante satélites y a la evaluación de daños en instalaciones previamente atacadas. Esto plantea una cuestión clave. ¿Hasta qué punto se dispone de información fiable sobre el estado real de esas infraestructuras? Y más importante aún, ¿justifica esa incertidumbre una operación terrestre de alto riesgo? En términos operativos, cualquier incursión dentro del territorio iraní implicaría una serie de decisiones críticas. Los mandos militares deben evaluar qué es viable, qué recursos están disponibles y qué probabilidades de éxito existen. A partir de ahí corresponde al liderazgo político, el presidente y el secretario de Defensa, decidir si el coste potencial compensa el objetivo. Porque una vez que se cruza ese umbral, una vez que fuerzas militares entran en espacio aéreo y territorio hostil, las variables se multiplican. La exposición al riesgo aumenta exponencialmente y la posibilidad de pérdidas significativas se convierte en un factor real. Además, en el contexto actual, la dimensión tecnológica añade un nivel adicional de complejidad. La vigilancia satelital no es exclusiva de una sola potencia. Actores como China y Rusia cuentan con capacidades avanzadas de observación, capaces no solo de rastrear movimientos militares, sino incluso de interceptar comunicaciones en determinados escenarios. Esto significa que cualquier operación encubierta podría ser detectada, monitorizada e incluso comprometida en tiempo real. La ventaja táctica en ese sentido es mucho más limitada de lo que se podría asumir públicamente. Supongamos por un momento que se logra el control de puntos estratégicos como determinadas islas en el Golfo. La pregunta inmediata es, ¿qué cambia realmente? ¿Se altera de forma significativa la capacidad de Irán para exportar petróleo o proyectar poder? La respuesta, según múltiples análisis, es no necesariamente. Irán dispone de rutas alternativas, incluyendo oleoductos y otros mecanismos de exportación. Además, actores externos, particularmente China, tienen incentivos claros para mantener ese flujo energético, incluso en condiciones adversas. Desde esta perspectiva, el control territorial limitado no garantiza un impacto estratégico decisivo, y sin un objetivo claro y alcanzable, el riesgo de una operación de este tipo resulta aún más difícil de justificar. En paralelo surge otra cuestión: la credibilidad de los canales diplomáticos. El presidente ha afirmado que existen conversaciones en curso con actores iraníes. Sin embargo, desde Teherán se ha negado reiteradamente cualquier diálogo significativo. Esto genera dudas sobre la naturaleza real de esas supuestas negociaciones. En el ámbito de la inteligencia es habitual que agencias como la CIA, el MI6 o el Mossad mantengan contactos informales dentro de gobiernos extranjeros. Estas relaciones pueden utilizarse para obtener información o influir en decisiones internas. Es posible que parte de la actividad mencionada se sitúe en ese terreno. No obstante, eso dista mucho de constituir una negociación formal entre estados, y en ausencia de un canal diplomático claro y creíble, las posibilidades de desescalada se reducen considerablemente. También es relevante analizar la percepción internacional de los representantes estadounidenses en la región. Figuras clave han sido percibidas, en determinados contextos, como excesivamente alineadas con intereses israelíes. Esta percepción, justa o no, afecta directamente a su capacidad de actuar como mediadores creíbles. En diplomacia, la percepción es tan importante como la realidad, y cuando esa percepción se ve comprometida, la eficacia de cualquier esfuerzo negociador disminuye. Por otro lado, el discurso también incluyó críticas hacia los aliados de la OTAN, sugiriendo que deberían actuar por su cuenta para asegurar el acceso a recursos energéticos. Esta postura refleja una visión utilitaria de la alianza, tratándola más como un conjunto de recursos disponibles que como una estructura de defensa colectiva. Históricamente, la OTAN fue concebida como una alianza defensiva frente a la amenaza soviética.
Tras el final de la Guerra Fría, su propósito ha sido objeto de debate. Sin embargo, su transformación en un instrumento de proyección de poder fuera de Europa ha generado tensiones internas y cuestionamientos sobre su legitimidad. Las intervenciones en Afganistán e Irak, por ejemplo, han dejado una huella profunda en la opinión pública europea. Muchas familias asocian directamente esas operaciones con pérdidas humanas que consideran innecesarias. Este contexto influye en la disposición de los países miembros a participar en nuevas aventuras militares. Finalmente, en lo que respecta a los esfuerzos de mediación, las perspectivas son limitadas. Iniciativas provenientes de países como Pakistán no generan confianza en todos los actores involucrados. Del mismo modo, propuestas de China o Rusia suelen ser descartadas en Occidente por razones políticas más que por su contenido. Sin embargo, estas potencias también tienen intereses claros en la estabilidad global. Sus economías dependen del comercio, de la energía y de un entorno internacional predecible. Ignorar completamente sus propuestas puede ser en sí mismo un error estratégico. La historia ofrece precedentes relevantes. Durante la crisis de Suez, por ejemplo, fue la intervención política de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Eisenhower, la que puso fin a una operación militar impulsada por aliados tradicionales, no por afinidad ideológica, sino por una evaluación pragmática de los intereses nacionales. Ese enfoque, priorizar la estabilidad, la prosperidad y la seguridad, contrasta con la retórica actual, y es precisamente esa diferencia la que genera inquietud entre analistas y observadores internacionales. En conclusión, lo que estamos viendo es una combinación de ambigüedad estratégica, retórica agresiva y objetivos poco definidos. En un entorno tan volátil, esa combinación no solo es arriesgada, sino potencialmente desestabilizadora a escala global. Y, como suele ocurrir en estos casos, las decisiones que se tomen ahora tendrán consecuencias que se extenderán mucho más allá del presente inmediato.